Hola a todos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de 3 principios fundamentales que explican el desarrollo innato del lenguaje según Chomsky. Recordemos que para comprender el desarrollo del lenguaje en los niños es necesario conocer todos los aspectos teóricos que tienen que ver con la estructura, el funcionamiento y el desarrollo del lenguaje. Y en ese sentido, Chomsky es un referente obligado. Sobre este particular, vale la pena acotar que Noam Chomsky causó toda una revolución hacia mediados del siglo XX cuando presentó su tesis doctoral en la que planteaba una serie de principios que explicaban lo que es la gramática generativa universal y transformacional que existe en los seres humanos y que permite asumir la posición de que el ser humano tiene un dispositivo innato que le lleva a producir el lenguaje, y por eso las lenguas están configuradas en función de una serie de principios que son generales en todas. Vamos a continuación a explicar 3 de estos principios. Principio de la existencia de 4 categorías léxicas básicas. Este principio se basa en los planteamientos iniciales de los que Chomsky establece las bases para la gramática generativa universal y estipula que en todas las lenguas existe una gramática universal conformada por 4 categorías léxicas básicas, que son los verbos, los sustantivos o nombres, los adjetivos y las preposiciones. Segundo, el principio de la estructuración de sintagmas de acuerdo a las categorías léxicas en función de un núcleo y sus complementos. De acuerdo a las 4 categorías léxicas, la gramática universal suministra la misma cantidad de sintagmas en los cuales una categoría resalta como el núcleo y las demás palabras representan el complemento, independientemente del orden en que se encuentre el núcleo, sea al principio del sintagma o después de los complementos. Así, teniendo como ejemplo al español, en el que el núcleo siempre precede a los complementos, se presentan los siguientes tipos de sintagma, los cuales son comunes en todas las demás lenguas. El sintagma verbal, allí vemos la oración, el núcleo es un verbo, el verbo comer, está resaltado en color blanco. El sintagma nominal, vemos la oración redacción de texto, allí vemos el núcleo que es un sustantivo nombre, redacción, está resaltado en blanco. El sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo, en este caso pleno, también está al inicio del sintagma y está resaltado en blanco. Y finalmente el sintagma preposicional, que es encabezado por una preposición que tiene la función de ser el núcleo de ese sintagma y está al inicio de ese sintagma. Como se observa, aquí el parámetro que indica el orden del núcleo y los complementos es una de las reglas gramaticales que está inmersa en la gramática generativa universal y que facilita la tarea de aprender una lengua, ya que todo lo que tiene que hacerse es establecer el valor del parámetro que encabeza el sintagma y el de otros parecidos. El resto del sistema se determina entonces automáticamente. En este punto hay que dejar claro que para Chomsky los principios son reglas generales del lenguaje humano y están presentes en todas las lenguas, por lo cual son universales, mientras que los parámetros aluden a las distintas vías por las cuales cada lengua adopta esos principios. Por ejemplo, en este caso el principio es que exista una estructuración sintagmática con un núcleo y sus complementos, y el parámetro es que en el caso del español la estructura acostumbra a colocar el núcleo del sintagma antes de los complementos, mientras que en otra lengua, como el caso del misquito, se coloca el núcleo después de los complementos. El tercer principio es el principio de proyección. Este principio requiere que las propiedades léxicas de cada término
tengan que mantenerse en cada uno de los niveles de representación. Este principio existe en la representación mental y no es aprendido por influencia externa, sino que forma parte innata de la gramática universal que tiene cada ser humano que desarrolla lenguaje. De manera que, según este principio, la información léxica que contiene cada palabra dentro de una oración debe estar expresada en todos los niveles de representación sintáctica, dejando una huella en el significado general de la oración. Si algún elemento es movido del lugar donde la regla gramatical generalmente es usada. Aquí tenemos unos ejemplos. En el caso del español, es posible hacer esta afirmación construyendo dos oraciones de forma diferente, de dos formas diferentes. Juan hizo a los muchachos afeitarse, es el primer caso. Y el segundo caso es Juan hizo afeitarse a los muchachos. Como vemos, el verbo afeitarse es una construcción compleja que contempla el verbo en infinitivo afeitar y el pronombre clítico reflexivo se. En el caso de la primera oración, esta construcción verbal compleja se encuentra después de la persona a la cual hace referencia, es decir, al objeto directo, los muchachos. Y el hispanohablante sabe que ese clítico se hace referencia a los muchachos, porque es de lo que se viene hablando. Sin embargo, en el caso de la segunda oración, la construcción verbal afeitarse se encuentra antes, por lo cual ese pronombre clítico reflexivo hace referencia a algo que por el principio de proyección ya ha dejado huella a pesar de ser movido dentro de la oración, es decir, a pesar de colocarse después de lo que hace referencia, que es el caso de los muchachos. Entonces, como vemos también, para explicar este desarrollo innato del lenguaje, Chomsky estableció otra serie de principios que conviene que revisemos en otra oportunidad, como es el principio de proyección extendido, el principio de subyacencia, la teoría del ligamento, la teoría temática, la teoría de caso, la teoría de control y la reacción, los cuales demuestran que en los seres humanos existe una gramática generativa universal desde que nacen y que es parte de la estructura fija de la mente-cerebro y puede suponerse que tales mecanismos operan casi instantáneamente. En definitiva, la diversidad de una lengua contempla una serie ilimitada de estructuras y reglas posibles en las que el niño se encuentra al interactuar con la comunidad parlante y que gracias a esa plasticidad cerebral que tienen los niños hasta los 5 años, hace que su mente-cerebro repase los datos presentados y fije los parámetros a partir de los principios de la gramática universal con los que nació. Si quieren consultar y profundizar en todo lo que hemos explicado en este video, pueden buscar la fuente en la cual me basé para presentar la información. Ahí están los datos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y hasta una próxima oportunidad.